Nadie escuchó el quiebre del tiempo. No hubo relámpagos ni portales luminosos, solo un silencio imposible sobre las colinas del Peloponeso. Era el año 371 antes de nuestra era. Esparta agonizaba sin saberlo. Sus ejércitos ya no eran invencibles. Su disciplina comenzaba a resquebrajarse, y en el horizonte, Tebas se preparaba para asestar el golpe final. El mundo estaba a punto de olvidar a los guerreros que habían hecho temblar a Grecia. Y entonces aparecieron ellos. 60 Marines modernos emergieron entre el polvo y los olivos, con cascos de Kevlar, rifles M4, visores nocturnos y radios que crepitaban sin señal. No entendían el idioma ni la época, pero sí entendían el contexto, una civilización al borde del colapso. Frente a ellos, una patrulla espartana los observaba en silencio. Hoplitas cubiertos de bronce, lanzas largas, escudos marcados con la lambda roja. Dos mundos separados por más de 2000 años, mirándose por primera vez. El teniente al mando lo supo al instante. No estaban en un ejercicio. Sus mapas no servían. El cielo era el mismo, pero la historia no. Cada marine llevaba encima más poder de fuego que una falange completa, pero también una pregunta imposible. ¿Tenían derecho a intervenir? Los espartanos no preguntaron, no lo hacían. Evaluaron posturas, respiraciones, miradas. Aquellos hombres vestían como dioses extraños, pero se movían como soldados. Y en Esparta, eso significaba una sola cosa: potencial aliado o amenaza mortal. Mientras tanto, más allá de las montañas, el ejército tebano marchaba. Miles de hombres con lanzas, caballería, veteranos endurecidos por años de guerra. Ellos traían número, Esparta traía orgullo, los Marines traían el futuro. Esa noche, alrededor de una fogata improvisada, dos comandantes de eras distintas compartieron silencio. No palabras, silencio, porque ambos entendían algo fundamental. Al amanecer, la historia exigiría sangre, y alguien tendría que decidir si Esparta merecía ser salvada o solo recordada. El amanecer reveló la magnitud del abismo entre ambos ejércitos. En el valle, los espartanos formaban en silencio absoluto. Eran poco más de 8000 hoplitas y periecos, hombres creados para la guerra desde los 7 años. Portaban lanzas dori de casi 3 metros, espadas cortas sifos, escudos de bronce que pesaban tanto como su honor, y corazas marcadas por batallas anteriores. No eran muchos, pero cada uno valía por 10. Su fuerza no estaba en el equipo, sino en la disciplina inquebrantable de la falange. A unos metros, los Marines observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Sus chalecos balísticos, placas cerámicas, cascos con comunicación integrada y gafas ópticas contrastaban brutalmente con el bronce antiguo. Cada uno llevaba un rifle M4 con munición limitada, granadas, un arma secundaria, botiquines de combate y drones de reconocimiento que aún no se atrevían a desplegar. 60 hombres, exactamente 60, suficientes para cambiar una batalla, insuficientes para cambiar una era. El teniente reunió a su equipo. No habló de gloria ni de victoria, habló de logística, de munición que no podía reponerse, de baterías que morirían, de heridas que no podían evacuarse. Sabían combatir ejércitos modernos, no falanges cerradas de hombres dispuestos a morir sin retirarse. Cada disparo debía contar, cada decisión pesar siglos. Desde la colina opuesta, las fuerzas tebanas avanzaban como una marea oscura. Más de 20.000 hombres, lanzas, hondas, arqueros, caballería pesada. No tenían tecnología, pero tenían números y una estrategia clara: romper el mito espartano para siempre. No sabían que el mito estaba a punto de recibir ayuda de otro tiempo. Un capitán espartano se acercó al teniente. No compartían idioma, pero compartían postura. Dos líderes, dos épocas. El espartano señaló su escudo, luego señaló el valle, luego golpeó su pecho. El mensaje era claro: lucharían hasta el final. El teniente asintió lentamente. En su auricular, solo estática. En su mente, una certeza incómoda. Si intervenían, no solo pelearían contra Tebas, pelearían contra la historia misma.
El primer choque no fue explosivo, fue pesado. La falange espartana avanzó como un muro vivo, escudos encajados, lanzas al frente, pasos medidos al ritmo de un corazón colectivo. Cuando Tebas ordenó el ataque, el valle se llenó de gritos, metal y polvo. Para cualquier observador antiguo, aquello era el clímax de la guerra. Para los Marines era el comienzo del dilema. El teniente dio la orden más difícil de su carrera: esperar. Observaron cómo las primeras filas chocaban, lanza contra escudo, hueso contra bronce. Los espartanos resistían, pero la presión era brutal. Tebas no buscaba romperlos de frente, sino rodearlos, agotarlos, aplastarlos por número. Era una táctica lenta, segura, despiadada. Cuando la línea espartana comenzó a doblarse, el teniente levantó el puño. 2 Marines liberaron un dron. Subió apenas unos metros, silencioso, invisible para ojos antiguos. En la pantalla apareció el mapa vivo del campo de batalla. Flancos débiles, concentraciones enemigas, el pasado diseccionado en tiempo real. Equipo Alfa, fuego de contención, solo ráfagas cortas. El sonido fue imposible, seco, rápido, antinatural. Los primeros tebanos cayeron sin entender qué los había golpeado. No hubo explosiones, solo cuerpos desplomándose con agujeros limpios. El pánico no llegó de inmediato, llegó la confusión. Los arqueros dispararon al aire, las órdenes se mezclaron. Algo invisible los estaba cazando. Los espartanos no miraron atrás, no rompieron formación, solo avanzaron con más fuerza. Para ellos los dioses habían hablado. Para los Marines, la munición descendía demasiado rápido. Un oficial tebano intentó reagrupar a su caballería. Un Marine ajustó la mira. Un disparo. El oficial cayó. La línea enemiga vaciló por primera vez. Pero el teniente lo sabía. Cada segundo que ganaban allí, lo perderían después. La historia no se rinde fácil, y Tebas aún no había mostrado todo su peso. Si estás hasta esta parte del video, te agradezco mucho y te pido si puedes dar like y suscribirte al canal. ¡Continuemos! La reacción tebana fue lenta, pero implacable. Cuando comprendieron que no enfrentaban a arqueros ni a nuevas formaciones, sino a algo que mataba sin rostro ni aviso, hicieron lo único que la guerra antigua permitía: avanzar más rápido y en mayor número. Miles de hombres cerraron filas y cargaron hacia el origen invisible del fuego. No era valentía, era masa. El teniente sintió cómo el tiempo se comprimía. Cambio de fase, defensa directa. Los Marines se redistribuyeron con precisión automática. Granadas de fragmentación volaron describiendo arcos breves antes de caer entre los bloques enemigos. Las explosiones rompieron filas completas, levantando cuerpos y tierra en una visión que ningún poeta griego podría haber descrito sin perder la razón. El impacto psicológico fue devastador. Hombres que habían marchado toda su vida hacia la muerte, ahora huían de ella. Pero el costo era real. Cada granada usada era una decisión irreversible. Cada cargador vacío, una cuenta regresiva. En el centro del valle, la falange espartana comenzaba a recuperar terreno. Sus lanzas empujaban, sus escudos avanzaban paso a paso sobre cadáveres. Aquello era lo que mejor sabían hacer: resistir hasta que el enemigo dudara. Y por primera vez, Tebas dudó. Entonces apareció la caballería pesada, un último recurso. Cientos de jinetes descendieron por el flanco, buscando aplastar tanto a espartanos como a aquellos hombres extraños. El dron lo detectó primero. Contactos rápidos, a la derecha. Los Marines abrieron fuego concentrado. Caballos cayeron, jinetes rodaron, pero no todos. Uno de ellos llegó demasiado cerca. Un Marine fue embestido, lanzado contra el suelo. Su chaleco absorbió el impacto, pero no el peso del pasado cayendo sobre él. 2 espartanos intervinieron sin dudar. Mataron al jinete con una ferocidad silenciosa. Por un instante, ambos mundos se cruzaron de verdad. Sangre antigua y sangre moderna en el mismo suelo. El teniente miró el contador de munición. La batalla no estaba decidida, solo se había retrasado. Y si algo había aprendido ese día, era que ni siquiera el futuro podía ganar sin pagar un precio. El valle ya no parecía un campo de batalla, sino una herida abierta.
El humo se mezclaba con el polvo, y los gritos habían bajado de volumen, no por paz, sino por agotamiento. Los espartanos seguían avanzando, pero cada paso costaba más. Sus brazos temblaban bajo el peso del escudo, sus filas se adelgazaban. La disciplina los mantenía en pie, el cuerpo no. Para los Marines, la realidad era aún más cruda. Munición al 30%, granadas casi agotadas, baterías en rojo. El teniente entendió lo inevitable. No podían sostener la guerra, solo podían decidir cómo terminarla. Tebas, herida pero no derrotada, reorganizaba sus fuerzas. Los oficiales supervivientes habían comprendido algo esencial. Aquellos hombres del futuro no eran infinitos, eran pocos, y sangraban. La siguiente carga no sería caótica, sino total. Un empuje final para aplastar todo lo que quedara en pie. El teniente reunió a su escuadra. No hubo discursos, solo miradas. Sabían que si resistían unos minutos más, Esparta sobreviviría ese día, tal vez ese año, tal vez esa generación. No estaban salvando un imperio eterno, solo comprando tiempo. Última línea, ordenó. Los Marines avanzaron al frente de la falange, no detrás, no al costado, delante. El contraste era brutal. Escudos de bronce detrás, fusiles negros al frente. Cuando Tebas atacó por última vez, el fuego fue preciso, económico, casi quirúrgico. Cada disparo buscaba romper voluntad, no solo cuerpos. Los espartanos entendieron el mensaje sin palabras, empujaron con todo lo que les quedaba, gritaron. No de miedo, sino de desafío. Por primera vez en años, el enemigo retrocedió de verdad. Pero el teniente lo supo al ver el horizonte despejarse. La batalla se había ganado, la historia no, porque ahora Esparta debía decidir qué hacer con el milagro que la había salvado, y los Marines, si se quedaban, significaba convertirse en leyenda o en una amenaza que el mundo no estaba listo para aceptar. Cuando el último tebano se retiró del valle, no hubo celebración, solo silencio. Un silencio distinto al de antes, pesado de muertos y decisiones irreversibles. Esparta seguía en pie, no invicta, no gloriosa como en los viejos cantos, pero viva, y a veces eso era más que suficiente. Los espartanos bajaron sus escudos por primera vez. Miraron a los 60 hombres que habían caminado junto a ellos contra toda lógica. No sabían sus nombres ni su origen, pero comprendían el lenguaje universal del combate compartido. Algunos golpearon sus pechos, otros inclinaron la cabeza. En Esparta, eso era respeto absoluto. El teniente observó el campo. Vio a guerreros que habían ganado una batalla que, según los libros, debían perder. También vio algo más inquietante, un futuro que ya no encajaba. Si se quedaban, Esparta dependería de ellos. Si se iban, la historia volvería a su cauce, tal vez con una herida nueva. Esa noche, bajo un cielo sin electricidad ni satélites, los Marines tomaron su decisión. No podían gobernar el pasado, no podían ser dioses. Habían venido a salvar hombres, no a reemplazar su mundo. Antes del amanecer, desaparecieron igual que llegaron, dejando atrás armas inutilizadas y una lección imposible de explicar. Esparta no se convirtió en un imperio eterno, no conquistó Grecia, pero resistió. Y en los años siguientes, sus enemigos juraron haber visto algo aquel día. Guerreros de trueno, que lucharon una sola vez y se marcharon. La historia jamás los registró, pero en el corazón de Esparta, por una generación entera, nadie volvió a decir que los hombres estaban solos frente a su destino, porque una vez el futuro luchó a su lado. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete y comenta.